Hola, hoy vamos a sumergirnos en unos escritos, unos posts de un blog de finales de 2010. La web era muradagaadaftar.blogspot.com y ofreció una perspectiva, pues muy particular sobre los contrastes globales de aquel momento. Hola, sí, recuerdo esa época, ¿eh? Fue un momento intenso y estos textos capturan algo de eso. Justo. La idea es ver cómo se percibían entonces las diferencias entre, lo que el blog llama el primer mundo y el mundo árabe, sobre todo ante la crisis económica, el legado histórico, la libertad de información. Vamos a desgranarlo un poco. Venga. Empecemos por la crisis económica, que estaba en pleno apogeo, ¿no? El blog pinta una imagen, bastante dura. Describe colas enormes en España, creo que menciona hasta 1 millón de personas, y cosas parecidas en otros países de Europa, en Estados Unidos. Gente buscando ayudas básicas. Sí, un símbolo muy claro del golpe que supuso la crisis financiera de 2008 en Occidente. Pero lo interesante, o lo que la fuente señala como interesante, es la diferencia en las respuestas sociales. Apunta a que en Occidente, con todos los problemas, había ciertas redes, ¿no? Ayudas del Estado, sanidad, aunque fueran limitadas. Claro. En cambio, describe que en partes del mundo árabe se dependía más de la caridad o de la resiliencia de cada uno, ¿sabes? Con menos apoyo estructural. Entiendo. Incluso menciona algo que vimos mucho, la inmigración desde países como España e Irlanda como consecuencia directa de la crisis económica, gente buscando oportunidades fuera. Ya. Y de ahí el texto salta a la historia. Es un giro. Curioso. Recuerda a figuras como Al-Khwarizmi, que era de Uzbekistán, el padre del álgebra, de los algoritmos, o Al-Bukhari, el gran compilador de hadices. Figuras monumentales, sí. Y recalca algo importante. No eran árabes de origen, pero hicieron aportaciones, cruciales en lengua árabe, y superando unas dificultades tremendas en su época, para viajar, para acceder al conocimiento, sin Internet, sin nada de lo de ahora. Exacto. Y ahí está el contraste que busca el autor, me parece. Contrapone esa dedicación brutal, esa lucha por el saber contra viento y marea, con la facilidad que tenemos hoy, ¿no? Con Internet, con acceso a todo tipo de información casi al instante. Pero Pero claro, el autor percibía entonces, en 2010, como una sensación de, no sé si estancamiento o de conflicto interno en algunas sociedades árabes. De hecho, llega a decir algo bastante fuerte, que la diferencia entre primer mundo y tercer mundo está en la transparencia, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. es una reflexión potente, ¿eh? Sobre cómo un pasado glorioso puede pesar si no conecta con un presente, digamos, proactivo. Totalmente. Un pasado que inspira, pero que también puede ser una carga si solo se mira hacia atrás. Y entonces, ¿cómo entra aquí la libertad de información? El caso de Julian Assange y Wikileaks estaba muy candente en diciembre de 2010. Pues sí, parece que es una pieza clave en el argumento del blog. Se menciona su liberación bajo fianza, que fue noticia mundial, pero sobre todo algo que dijeron BBC y Al Jazeera, según la fuente, su reticencia a crear un Arab Leaks. Efectivamente. Y el autor usa eso para ilustrar cómo se percibían de forma distinta los riesgos de sacar información a la luz. ¿En qué sentido? Pues se intuye una cierta ironía en el texto, ¿no? Porque aunque critica la hipocresía occidental, parece admitir que el margen de maniobra para la libertad de expresión allí, pues era diferente. Diferente al de algunos regímenes árabes de la época, donde filtrar algo similar podía tener consecuencias, mucho más graves. Ya, claro. Plantea una cuestión sobre los límites, ¿no? Y los peligros percibidos en cada sitio. Exacto. Los riesgos no eran los mismos, o al menos así se percibían. Y hay otro contraste que el blog pone sobre la mesa bastante llamativo. Compara la respuesta internacional a dos crisis que ocurrieron casi a la vez. El incendio del Monte Carmelo en Israel y unos ataques de tiburones en Egipto que afectaron sobre todo a turistas alemanes, creo que dice. Sí, lo recuerdo vagamente. Pues compara la atención que recibieron esos eventos con la que tuvieron otros problemas simultáneos. Como incendios forestales en Líbano o un desastre anterior de un ferry en el Mar Rojo, donde las víctimas eran locales, mucho menor atención, dice. Ya. Y la interpretación que da la fuente es, bastante directa. Lo ve como un reflejo de que se valora distinto la vida o la atención mediática y política según de dónde seas, ¿no? Según el pasaporte o el contexto geopolítico. Suena un poco a una jerarquía de la atención global.
Pues sí, sugiere algo así, como si algunas tragedias importaran más que otras a nivel internacional. Hombre, también es verdad que podría haber otros factores, ¿no? Logística de la ayuda, cobertura mediática específica de cada país. Es complejo. Sin duda, la realidad siempre tiene muchos matices, pero el punto que el autor quiere recalcar, me parece, es esa percepción de desigualdad. Usa esa diferencia en la respuesta como síntoma de algo más profundo sobre cómo se medía el valor de distintas vidas en el escenario mundial de 2010. Vale, entiendo. Entonces, si recapitulamos un poco, hemos visto diferencias en redes de apoyo social ante la crisis. Ujú. Esa tensión entre un pasado histórico brillante y un presente que se percibía complejo. Ajá, Las distintas realidades sobre la libertad de información y los riesgos asociados. sí. Y estas respuestas desiguales ante las crisis. Son muchos contrastes. ¿Con qué idea nos quedamos al final? Pues, más que una conclusión cerrada, yo creo que estos textos de 2010 nos dejan una pregunta abierta que sigue siendo relevante hoy, ¿eh? La pregunta sería, ¿de qué manera el legado histórico, la historia que llevamos a cuestas, y las estructuras sociales de hoy moldean no solo cómo una sociedad aguanta las crisis, su resiliencia, digamos, Ya. sino también cómo se sienten sus miembros, su sentido de valor, su capacidad para actuar, tanto frente a problemas globales como a divisiones internas? Es una buena pregunta para seguir pensando, sí. Cómo ese pasado y ese presente se entrelazan y nos definen ante los desafíos. Exacto. Ahí queda la reflexión.